Bueno, pues si queréis empezamos. Bien, mi nombre es Carlos Fernández Liesa y soy el director del departamento y es para mí un placer y un honor pues estar aquí presentando esta jornada, ¿no? La jornada es sobre un tema pues muy teórico, o vamos, más que muy teórico, sobre un tema que realmente pues no suele haber muchas jornadas, pero pensamos en el departamento que hay que aprovechar un poco estas situaciones pues para abordar temas que no suelen ser de actualidad, pero que sí que tienen mucha relevancia para lo que somos los estudiosos del derecho y también en este departamento en las tres perspectivas que están aquí hoy representadas, que son el derecho internacional, el derecho eclesiástico y la filosofía del derecho. Estas tres perspectivas pues, y estas tres áreas de conocimiento pues estamos interesados en reflexionar, en analizar, en profundizar y en debatir sobre lo que es el derecho y las nuevas orientaciones de las fuentes del derecho, que sin duda yo creo que hoy pues con estas ponencias pues vamos a profundizar. Y en primer lugar agradecer a los tres ponentes que nos han sugerido también estos temas y que yo creo que encajan perfectamente, agradecerles por haber aceptado el reto y les voy a presentar muy brevemente y ya sin más prolegómenos pues empezaremos esta jornada que es una jornada pues que se enmarca en el contexto de un proyecto que tenemos en el departamento que se titula Nuevas orientaciones del derecho y que también ha contado pues con una pequeña ayuda del decanato. Bien, gracias al decanato, gracias a la universidad, gracias a los profesores y profesoras que hoy estáis presentes. Los que no están presentes pues lo podrán consultar posteriormente y es verdad que algunos también se han disculpado porque tienen clases u otras ocupaciones, ¿no? En todo caso, como decía el lema latino, non multa sed multum, es decir, no es tan importante que haya mucha gente, sino que la gente que esté pues sea gente interesada y yo creo que los que estáis hoy aquí, profesores y estudiantes, pues compartimos el amor por el derecho, que es lo importante. Bien, en primer lugar presentaré a Ángeles Galeana Saura, que es profesora agregada de Filosofía del Derecho de la Universidad Rovira i Virgili. Muchas gracias, Ángeles. Ella hablará sobre los códigos de conducta que, como saben, pues han proliferado en relación con muchos temas, empresas, derechos humanos y otras. Y lo que se llaman las normas de soft law, pues qué relevancia tiene pues todo este mundo del soft law en el derecho actual. En segundo lugar, intervendrá el profesor. ¿Os parece bien que intervengamos en este orden, no? Que no lo he hablado con los ponentes, pero si os parece bien, lo hacemos en el orden del programa. En segundo lugar, intervendrá el profesor Miguel Rodríguez Blanco, que es catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad de Alcalá de Henares y que abordará un tema que es el de los tratados internacionales y las relaciones Iglesia-Estado, cuestiones relevantes. Es un tema que lo que es los acuerdos entre los estados y la Iglesia pues son de gran importancia y de gran especificidad pues en temas de calificación y en otros temas, como os contará el especialista. Y finalmente intervendrá el profesor Cástor Díaz Barrado, que es catedrático de Derecho Internacional de la Universidad Rey Juan Carlos, que abordará otro tema también de gran importancia para las fuentes, que es en qué medida se transforman esas fuentes del derecho, sobre todo en el derecho internacional, como consecuencia de las redes sociales. Bien, sin más prolegómenos y pidiendo a los ponentes que por favor pues intenten ajustarse a unos 20 minutitos en su intervención, pues ya te doy la palabra, Ángeles. Muchas Muy bien. gracias. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Bueno, en primer lugar, yo creo que aunque siempre se hacen estos actos, ¿no? Yo creo que es necesario agradecer al departamento, en especial a su director, a Carlos Fernández Liesa, también al profesor Rafael de Asís, que me dijo que no podría estar, pero fue el quien contactó conmigo para poder participar en este seminario y tener la oportunidad de compartir este seminario mesa virtual con los profesores Miguel Rodríguez Blanco y Cástor Díaz Barrado, a quienes no conocía, y hemos podido charlar
5 minutos. Felicitar a la organización por la estructura de estos seminarios interdisciplinares, creo que es muy oportuna metodológicamente y además muy interesante poder debatir sobre una misma problemática desde la óptica de diversas disciplinas. Ojalá pues se pueda mantener, me parece que es una oportunidad excelente. Cuando se me propuso participar en un seminario sobre fuentes del derecho, bueno, pues pensé que quizás mi aportación debería ir más por la teoría jurídica que no propiamente desde la filosofía del derecho, bueno, desde una de las vertientes de la filosofía del derecho, rescatando un poco mis primeras investigaciones en la universidad, cuando realicé mi tesis doctoral, que era sobre técnica legislativa. Era uno de los temas que evidentemente analicé. No la aparqué, sino que lo he ido trabajando de forma autónoma, no dentro de proyectos de investigación a los que me he dedicado a otras cuestiones, pero sí que ha sido un tema que me ha ido interesando desde siempre, ¿no? Algunas publicaciones mías sobre la crisis del derecho, sobre derecho flexible y soft law y sobre códigos de conducta, pues creo que podían encajar un poco en la idea o la finalidad de debatir sobre este tema relacionado con las fuentes del derecho. De ahí que eligiera conectar un poco estas investigaciones previas con el seminario de hoy. Como el tiempo es muy limitado y nos han recomendado, como acaba de indicar Carlos, no excedernos, porque lo interesante es el debate, intentaré ser lo más concisa posible en mi presentación, pero tengo que partir de una previa contextualización de la problemática en que sea una cuestión evidente. Y es que en la actualidad es cierto que nos encontramos ante una realidad jurídico-social altamente cambiante y dinámica. Lo estamos comprobando en los últimos meses con la gestión de la pandemia. Este dinamismo social y jurídico provoca que los juristas nos encontremos ante una revisión constante de los conceptos jurídicos que empleamos. Parece que las clásicas clasificaciones o categorías jurídicas dejan de ser apropiadas hoy en día para definir lo que pretendían reflejar en su origen. Yo creo que esto es lo que viene sucediendo, entre otros, con el tema objeto de este seminario, ¿no? Con las fuentes del derecho, de dónde emana el derecho. En mi presentación yo me centraré especialmente dentro de esta temática en los cambios habidos en la potestad normativa y más en concreto la extensión de la capacidad regulativa que se ha ido produciendo ya desde finales del siglo pasado, no es un tema novedoso, hacia los entes privados y cuya expansión se ha ido incrementando en los últimos años. Se han introducido en el ordenamiento jurídico y por ello, evidentemente, en su sistema de fuentes, una tipología diversa de normas. Hablamos de recomendaciones, de guías, protocolos, códigos de buenas prácticas, códigos de conducta y un largo etcétera, ¿no? Estas normas han sido encuadradas o englobadas dentro de una categoría general que se ha dado a denominar como soft law o normas blandas en contraposición al hard law o al derecho imperativo, ¿no? O duro. La inclusión de estas normas blandas hemos de tener en cuenta que ya se produce en un contexto de crisis del derecho, en un contexto o quizás más que de crisis del derecho se hablaba de crisis de la capacidad regulativa del derecho, ¿no? Debido a diversos problemas como la inflación normativa, lo cual pues, ha provocado quizás un mayor desconcierto aún, no solamente sobre el sistema de fuentes, sino también especialmente sobre la seguridad jurídica y sobre la fuerza vinculante de este tipo de normas, entre otras cuestiones. Ante esta realidad que acabo de contextualizar en pocas palabras, yo creo que mi presentación pues, se tendría que estructurar básicamente en torno a dos bloques o dos partes. En primer lugar, pues intentaré aportar cierta claridad conceptual sobre este tipo de normas de carácter blando, especialmente los códigos de conducta y la distinción de algunas figuras afines. Y en segundo lugar, pues explicaré brevemente cómo encajan estos códigos de conducta privados en el sistema de fuentes, la problemática que suscita su carácter vinculante, pero también creo que es muy relevante los límites que deben existir a esta regulación privada. Y comenzando pues con algunas reflexiones sobre la dificultad de establecer una delimitación terminológica sobre el derecho blando o el soft law, creo que también debemos de partir de una constatación y es que la propia expresión soft law parece una contradictio in terminis, ¿no? Ya que si una norma es law, pues no debería ser soft y si es soft, pues no debería ser law. Pero más allá de esta confusión que crea esta expresión, que fue empleada para contradecirla, como he dicho antes, al hard law, ¿qué podemos entender por soft law? Aquí parece que el significado más extendido de esta expresión es el que se refiere a instrumentos no obligatorios, considerados más bien como consejos y no como verdaderas reglas o pautas regulativas, sino deseos o declaraciones de intenciones.
No obstante, hay que tener en cuenta que mediante el soft law no simplemente se aconseja, sino que también se pueden formular deberes. De hecho, como explicaré después, cada día se utilizan más como instrumento para vehicular deberes, sobre todo en el ámbito de las relaciones jurídico-privadas, especialmente a través de los códigos de conducta en el ámbito empresarial. Podemos deducir que aunque la principal característica del soft law es la ausencia de efectos vinculantes, ello no implica necesariamente la ausencia de efectos jurídicos, ya que el soft law puede servir, entre otras funciones, de parámetro interpretativo del hard law. Además, estas normas de soft law pueden ser utilizadas por los jueces a la hora de llevar a cabo la justificación externa de sus sentencias, es decir, cuando conforman la premisa mayor del silogismo judicial y forman parte de la construcción final de la decisión judicial. Pero también hemos de tener en cuenta la posibilidad de que el juez no las tenga presentes a la hora de conformar su decisión, ya que ninguna norma le obliga a ello. No se trata de normas imperativas, se tratan de normas en principio voluntarias. También cabe destacar que las normas de derecho blando gozan de cierta eficacia jurídica gracias a la influencia que ejercen sobre los estados, las instituciones, pero también sobre los individuos al recomendar un determinado comportamiento o actividad, y por lo tanto son instrumentos que buscan una mayor efectividad, eficacia y eficiencia en términos de aplicabilidad o de consecución de objetivos y resultados, buscando así quizás aproximar más el derecho a un instrumento negociado o querido en la sociedad que no tanto impuesto en una sociedad que nos encontramos cada vez más compleja y evidentemente globalizada. ¿Y cómo encajan estas normas de derecho blando en las fuentes del derecho? Yo creo que se puede afirmar, como he señalado, que como es evidente que el soft law en sus diversas manifestaciones prescribe, aunque sea de forma atenuada, alguna cosa, es decir, indican un comportamiento a asumir, a veces un programa a seguir, un aspecto que ha de ser tenido en consideración, un valor que requiere atención, pues de alguna u otra manera inciden sobre la producción normativa. El derecho blando, por lo tanto, considero que forma parte del corpus normativo y entra en el proceso de positivización. Es una fuente del derecho porque es capaz de generar reglas jurídicas. También soy consciente de que esta afirmación que hago es un poco arriesgada, ya que no es unánimemente aceptada en la doctrina. Hay un cierto consenso en encuadrar este derecho blando o débil en las fronteras del sistema jurídico, pero sí que es cierto que hay discrepancias a la hora de ubicarlo en el límite interior o exterior del sistema. Yo comparto la tesis de quienes sitúan el soft law en el interior del derecho, como he dicho antes, por su actitud para generar algún efecto jurídico relevante. Además, esta afirmación viene corroborada por la propia Unión Europea. En el año 2003, el fenómeno del soft law fue reconocido a nivel institucional por la Unión Europea a través de un acuerdo, el Acuerdo Legislar Mejor, donde se indicaba que debido a la inflación de normas comunitarias, se proponía recurrir a técnicas propias del soft law cuando se considere que no es conveniente la creación de directivas o reglamentos. Ahora bien, este acuerdo también establecía los límites a esta regulación alternativa y dejaba claro, por ejemplo, que estas técnicas normativas no serían aplicables para cuestiones que afecten a derechos fundamentales o cuando se trate de decisiones o opciones políticas importantes. Ya entrando en la segunda parte de mi presentación y más propiamente en el ámbito del derecho interno, encontramos ejemplos numerosos de soft law, como las cartas de servicio, los códigos de buen gobierno, las guías técnicas, los códigos deontológicos o los códigos de conducta, que es el tema sobre el cual voy a centrarme a partir de ahora. En el caso de los códigos de conducta y de los códigos deontológicos profesionales, nos encontramos ante una vía alternativa a la regulación pública mediante una regulación privada o autorregulación. También se habla de proceso de desregulación. Estamos ante una transferencia de la capacidad normativa del sector público al sector privado. Los códigos de conducta no deben confundirse o identificarse exclusivamente con los códigos éticos o deontológicos, aunque presenten rasgos y finalidades comunes, pues ambos contemplan de algún u otro modo la ética profesional. Como sabemos, las normas éticas profesionales tienen por objeto definir un modelo de buen profesional o una idea de excelencia en el desempeño de la profesión. Sin embargo, en el caso de los códigos de conducta, esta ética profesional no viene determinada por una serie de normas deontológicas de una determinada profesión, sino por parte de la organización empresarial o del empresario de forma unilateral.
Por lo tanto, no vienen negociadas ni establecidas por el profesional o el trabajador, que es quien ha de cumplirlas. En los códigos deontológicos, en cambio, estamos ante normas elaboradas por los propios colectivos de la profesión, a través de sus asociaciones o colegios profesionales. Podemos preguntarnos entonces por qué aparecen y se expanden con cada vez mayor amplitud estos códigos de conducta en la actualidad, por qué son aceptados dentro del sistema jurídico. Yo creo que se puede afirmar que el incremento del interés en nuestras sociedades por estas figuras, y siguiendo aquí la argumentación que estableció el profesor Manuel Atienza respecto a los códigos éticos, pero que creo que también se puede traspasar o extender a los códigos de conducta, se debe básicamente a tres causas o factores. En primer lugar, al desarrollo de las éticas profesionales en los últimos años en nuestra sociedad. En segundo lugar, al avance científico y tecnológico de las sociedades actuales, que requiere reflexionar sobre los valores a los que sirven tales avances. Y finalmente, y creo que es quizás el factor más relevante, al constante cambio, al pluralismo y la interconexión de las sociedades actuales, que incrementa la incertidumbre sobre cómo hay que comportarse, y de aquí la necesidad de establecer este comportamiento a través de una serie de normas de carácter ético. Pero además de estos tres factores, yo creo que el auge de los códigos de conducta privados tienen su fundamento esencialmente en que la sociedad es cada vez más exigente a la hora de confiar en quién ha de prestar los servicios. Y por ello suele afirmarse que una de las razones más relevantes que han determinado la expansión de estos códigos reside precisamente en la demanda por parte de inversores de información más allá de la estrictamente financiera a las empresas. Esta función de generar confianza en la sociedad es el argumento que ha propiciado, yo creo, la mayor extensión en el ámbito del sector económico y de las finanzas de los códigos de conducta, especialmente por la relevancia de casos de corrupción y de malas prácticas empresariales. El riesgo que comporta la regulación mediante códigos de conducta es que las empresas, al dictarlos, tienen una posibilidad de establecer mecanismos de control. Pueden ordenar un modo de actuar de sus miembros de una determinada manera y lograr con ello una aparente homogeneidad ética de la entidad o de la empresa. Sí que es cierto que en teoría pues, parece que debería valorarse la introducción de un código de conducta a la empresa como un instrumento positivo y no resultar únicamente una vía para modular la conducta de los trabajadores o convertirse en una estrategia más de marketing frente a los consumidores o la sociedad. De hecho, la empresa parece que reivindica la necesidad de un código de conducta argumentando que se trata de un elemento que puede aportar mayor seguridad jurídica a la relación laboral, porque esta regulación pues, permite al trabajador saber qué se espera de él y cómo debe actuar, o incluso puede servir como una herramienta para dar respuesta ante los conflictos y servir como un mecanismo alternativo de resolución de conflictos. Pero hemos de tener en cuenta que el saber qué esperar o el deber de cómo actuar del trabajador como elementos de seguridad jurídica en realidad lo que provocan es una incidencia o una intromisión en la libertad y en los derechos individuales y, como tal, pues debe estar sujeta a ciertos límites. En un uso adecuado de los códigos de conducta estaríamos ante instrumentos que podrían ser relevantes para la promoción de los derechos humanos, para la promoción de los derechos laborales y especialmente en el ámbito medioambiental. También para evitar o como mecanismo de prevención contra la corrupción, como mecanismos de responsabilidad social corporativa. Sin embargo, su empleo puede ser más exhaustivo y pueden tratar de regular de forma muy detallada y muy limitativa el comportamiento de los trabajadores en la empresa, lo cual puede dar lugar a que sean percibidos como una peligrosa tendencia hacia la positivización hacia la privatización de los derechos sociales. Una vez identificados los códigos de conducta, creo que cabe preguntarse, al igual que sucede con otras normas de soft law, qué problemas puede plantear su consideración normativa, su juridicidad, así como también si debido a su rápido desarrollo y expansión vulnera o no la seguridad jurídica. Comenzando por esta última problemática, la relación de esta expansión de los códigos de conducta con la seguridad jurídica, creo que simplificando de forma muy breve también los tres elementos clave integrantes del concepto de seguridad jurídica, que serían la certeza, la eficacia del derecho y la ausencia de arbitrariedad, se podría afirmar que los códigos quizás no vulnerarían los dos primeros elementos, ya que los destinatarios de dichos códigos, en principio, deben conocer estas normas de comportamiento y por ello también las consecuencias que se derivan por su incumplimiento. Además, serían normas eficaces
porque son obedecidas o cumplidas. Por tanto, desde el punto de vista de la certeza o de la eficacia, quizás podríamos considerar que no hay una vulneración de la seguridad jurídica, pero más controvertida, en cambio, resulta la vulneración o no de la seguridad jurídica en el tercer sentido de ausencia de arbitrariedad. Recordemos que estamos ante normas de autorregulación del sector privado que no están sometidas a un control que determine si son arbitrarias o no de forma previa. Los códigos de conducta son un conjunto de normas elaboradas, aprobadas y aplicadas por los propios sujetos que se desarrollan en un ámbito de relación privada, generalmente además de forma unilateral por la empresa y sin la participación de los sujetos destinatarios de forma directa o indirecta. Además, sin que exista un organismo ajeno que valore si el código cumple con los requisitos exigidos a una norma legal. Sabemos que la norma legal está aprobada a través de un procedimiento ordinario y con unas determinadas garantías. Por lo tanto, aquí entraría en duda si se vulnera o no la seguridad jurídica. También podría apuntar que si seguimos la distinción de seguridad jurídica objetiva y subjetiva que estableció en su día el profesor Pérez Luño, la seguridad jurídica objetiva, que es la que demanda una regularidad estructural, la disposición de las normas y funcional en la aplicación y cumplimiento de dichas normas, podemos afirmar también que los códigos de conducta pueden suponer una vulneración de esta seguridad jurídica en sentido objetivo, porque no persiguen una idéntica estructuración normativa, son normas con diferente estructura, ni tampoco pretenden ser uniformes en cuanto a su aplicación y cumplimiento. Cada código persigue unos objetivos distintos y particulares al caso concreto y surgen de la necesidad del momento y, por lo tanto, no tienen esta continuidad que puede tener una norma en sentido estricto. Respecto a la problemática jurídica, también creo que es importante cuestionarse si los códigos de conducta generan efectos vinculantes y, en consecuencia, si en caso de incumplimiento pueden ser alegados ante los tribunales y si son valorados o no por los órganos judiciales en el momento de dictar sus resoluciones. En este sentido, y para dar una respuesta, cabría analizar qué tipo de normas generan estos códigos desde un punto de vista teórico-jurídico, es decir, si son normas secundum legem, praeter legem o contra legem. En líneas generales, y siguiendo esta clasificación, los códigos de conducta que establecen mandatos y obligaciones en sintonía con las normas legales, es decir, según la ley, secundum legem, no deben presentar mayor problema, ya que tienen su fundamento en la norma que le es aplicable. En este sentido, el papel del código es complementario a la normativa existente, porque simplemente se encarga de especificar algo que la ley ya dictamina y, en consecuencia, no existe duda sobre su fuerza vinculante y su obligado cumplimiento. Ante una posible infracción, dado que el código es reflejo de la ley, pues podrá alegarse también el código de conducta ante los tribunales y exigirse su cumplimiento, porque no establece nada que sea diferente a la exigencia legal e imperativa. Esta sería la situación en la que nos encontraríamos ante lo que denominamos casos fáciles, ¿no? Porque no hay duda sobre si el precepto ético que contempla el código de conducta es conforme al derecho, secundum legem. Tampoco plantearían dudas los códigos éticos que son claramente contrarios al derecho, contra legem. El problema podría aparecer, en cambio, si resulta dudosa la relación entre los preceptos de los códigos éticos, los preceptos éticos del código de conducta y el derecho. Problemas que podrían darse y que se dan, de hecho, básicamente por tres situaciones que solo señalaré sin desarrollar. Si acaso después en el debate, si fuera posible, los podríamos extender. En primer lugar, porque son códigos que generalmente constan de cierta indeterminación semántica a la hora de regular el contenido ético. En segundo lugar, porque puede haber un solapamiento también entre un estándar de la ética profesional y un precepto legal. Y en tercer lugar, por el conflicto que puede haber precisamente entre la regulación de la ética profesional y la regulación legal. Cuando colisiona el deber general, legal, y el deber profesional especial, se nos plantea un problema semejante al de una antinomia, que podría ser resoluble bien a través del criterio de jerarquía, si la norma legal es jerárquicamente superior, o bien a través del criterio de especialidad. Pero los casos difíciles ponen de relieve que el sentido de las normas deontológicas en el derecho, de los códigos de conducta, como de cualquier otro precepto de carácter valorativo que de algún otro modo se incorpora al derecho, puede ser fuente de discreción judicial. Puede dar lugar a argumentos contrapuestos a ponderar y optando en esta situación por la solución más justificada dependiendo de la concepción del razonamiento jurídico que se tenga. Para ir concluyendo y no agotar el tiempo, creo que sintetizando las ideas principales que he querido exponer,
es necesario remarcar que los códigos de conducta, aunque formen parte de este denominado soft law, en la práctica pueden constituirse en instrumentos que ostenten mayor imperatividad, aplicabilidad y obligatoriedad que las normas del hard law. Los códigos de conducta gozan de relevancia y plena vinculatoriedad jurídica una vez que han sido aceptados y pueden ser alegados en el marco de un litigio ante los tribunales y argumentar parte de la motivación de la resolución judicial. Creo que no cabe duda de la relevancia jurídica que puede llevar a ostentar esta figura regulativa, pero no hemos de olvidar que en sus procedimientos de elaboración y aprobación carece de las garantías que presentan los procedimientos de elaboración normativa y, por lo tanto, pueden vulnerar claramente el principio de seguridad jurídica. La autorregulación a través de códigos de conducta conlleva un peligroso debilitamiento de la participación y de la representación en condiciones de igualdad de los intereses de los posibles afectados por estas normas, además de poder suponer una intromisión injustificada en los derechos del trabajador, que incluso puede afectar a derechos fundamentales como la intimidad personal. De hecho, un caso muy conocido a nivel internacional fue a finales del año 2019, cuando despidieron a un gerente de McDonald's por vulnerar el código ético de la empresa, el código de conducta de la empresa, al mantener una relación con una de sus empleadas, ¿no? Que era una de las reglas que estaban establecidas en aquel código de conducta y se consideró como un despido procedente. Por lo tanto, un abuso o un mal uso del código de conducta podría ocasionar una grave afectación e intromisión en los derechos de la parte más débil de la relación contractual laboral e incluso puede difuminar el papel de la negociación colectiva, y parece que se utilizan como estándares para establecer un parámetro moral de lo que parece que es éticamente correcto en el ámbito empresarial. Sin embargo, se trata de un modelo de conducta que obedece a una voluntad unilateral del empresario y no del trabajador. Creo que, para finalizar ya, no cabe obviar que la necesidad de encontrar trabajo en un contexto de crisis económica puede influir significativamente sobre las exigencias éticas que tiene un individuo, aceptando las que marca el código de la empresa y renunciando a las propias. Este hecho es especialmente preocupante en situaciones de necesidad o de vulnerabilidad, como por ejemplo parados de larga duración o de determinada franja de edad. Creo que en estos casos puede ponerse en duda la aceptación voluntaria del código de conducta, porque la situación de necesidad podría provocar la aceptación y la cesión de los propios valores éticos, que no estaría justificada ni desde el punto de vista jurídico ni desde el punto de vista ético, pero que podría no ser apreciada por los tribunales al existir un consentimiento explícito al código. Creo que ha de valorarse con prudencia la necesidad de la figura regulativa, que creo que se ha ido extendiendo de forma exponencial en los últimos años sin establecer ningún tipo de control ni ningún tipo de límites. Y sin más, pues aprovecho nuevamente para agradecer a la organización del seminario y escuchar las interesantes presentaciones de los compañeros. Muchas gracias, Ángeles, por tu excelente exposición, tan brillante y tan condensada en las múltiples cuestiones que el soft law pues nos ofrece, ¿no?, para reflexionar sobre las fuentes del derecho y también sobre por qué se ha producido esta expansión. A mí, desde luego, me ha interesado mucho y estoy seguro que al resto de los participantes también. Me dicen por WhatsApp y demás que hay algunos que quieren entrar y no pueden. Debe ser que hemos mandado por la secretaría y también el propio díptico que no funciona. En fin, los que ya estamos, pero parece ser que hay, a mí por lo menos 2 personas me han dicho que no han podido acceder. Les pido disculpas, en todo caso, pues si podemos, a aquellos que estén interesados, que no estén aquí ahora, les enviaremos la grabación. Bien, Ángeles, si quieres, esperamos al turno de preguntas a que hablen también los otros compañeros. Tiene la palabra Miguel Rodríguez Blanco. Muchas gracias. Quisiera, en primer lugar, expresar mi agradecimiento al profesor Carlos Fernández Lliesa por su amable invitación. Agradecimiento que, por supuesto, hago extensivo a la totalidad del comité organizador del seminario. Es un auténtico placer tener la ocasión de participar en un foro que pretende poner encima de la mesa elementos de reflexión desde perspectivas innovadoras, pues como todos sabemos, la sociedad está en constante y permanente evolución y el derecho, si verdaderamente quiere cumplir su misión, no puede quedar anquilosado en viejos planteamientos que den lugar a una brecha cada vez más amplia entre la realidad jurídica por un lado y la realidad social por otro.
La técnica jurídica ha de estar al servicio de la sociedad sobre la que se proyectan en cada momento histórico las normas. En mi caso me toca hablar de cuestiones relevantes relacionadas con los tratados internacionales y las relaciones Iglesia-Estado. El título, como podéis deducir muchos de vosotros, me lleva necesariamente a centrarme en las relaciones de una concreta confesión religiosa, la Iglesia Católica, con el Estado. La razón es evidente. Solo la Iglesia Católica, a través de la Santa Sede, que tiene reconocida personalidad jurídica internacional, canaliza sus relaciones de cooperación con el Estado a través de un tipo particular de fuente del derecho, el concordato, que tiene la naturaleza de tratado internacional. Los acuerdos firmados por las demás confesiones religiosas, hasta la fecha evangélicos, judíos y musulmanes, se encuadran en el artículo 7 de la Ley Orgánica 7/1980 de 5 de julio de libertad religiosa y tienen la naturaleza de ley de las Cortes Generales. La institución jurídica del concordato, si me permitís expresarlo así, tiene a mi modo de ver algo de enigmática. Pues tras haberse enfrentado en los años posteriores al Concilio Vaticano II a un proceso de críticas prácticamente unánimes por parte de los más variados sectores, que nos presentaban los acuerdos entre los Estados y la Santa Sede como un instrumento anacrónico que solo servía para sancionar privilegios de la Iglesia en la esfera estatal o privilegios de los Estados en el marco del derecho canónico, ha conocido una auténtica eclosión que nos permite afirmar que estamos asistiendo a uno de los momentos más álgidos de esta figura jurídica a lo largo de su historia. En el caso del ordenamiento jurídico español, para una parte significativa de la opinión pública, para determinadas fuerzas políticas y para ciertos sectores de la doctrina científica, los concordatos merecen una valoración negativa, pues los vinculan con el régimen dictatorial franquista, con la confesionalidad católica del Estado y con el reconocimiento de privilegios a favor de la Iglesia. Hay varios hechos y datos que explican esta percepción de los acuerdos con la Santa Sede. Si nos centramos en el debate estrictamente jurídico, debemos recordar, a mi modo de ver, dos. El primero es que los acuerdos con la Santa Sede, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en el caso italiano, no están expresamente mencionados en la Constitución. El artículo 16.3 de nuestra Carta Magna obliga a los poderes públicos a mantener relaciones de cooperación con la Iglesia Católica, también, como es sabido, con otras confesiones, pero no obliga a que tales relaciones se articulen a través de un pacto concordatario. El segundo dato es que los vigentes acuerdos entre España y la Santa Sede, recordemos que son 4, el de asuntos jurídicos, el de asuntos económicos, el de enseñanza y asuntos culturales y el relativo a la asistencia religiosa en las Fuerzas Armadas y servicio militar de clérigos y religiosos, fueron firmados a los pocos días de la entrada en vigor de la Constitución, concretamente el 3 de enero de 1979. Esto pone de manifiesto que su elaboración y la determinación de su clausulado tuvo lugar antes de que estuviera formalmente aprobada la norma constitucional. Hecho que tiene una explicación jurídica, pues el 28 de julio de 1976 España y la Santa Sede firmaron un acuerdo, todavía vigente, en el que se comprometían a sustituir el viejo concordato de 1953 por acuerdos parciales acordes con el nuevo espíritu del Concilio Vaticano II y la evolución del sistema jurídico español. La ratificación de los 4 acuerdos con la Santa Sede se ajustó a lo dispuesto en el artículo 94 de la Constitución, es decir, al régimen propio de los tratados internacionales. Concretamente, el Congreso de los Diputados autorizó su ratificación el 13 de septiembre de 1979 por amplias mayorías, salvo en el caso del acuerdo relativo a la enseñanza, que planteó alguna problemática en sede parlamentaria, y entraron en vigor el 4 de diciembre de 1979 tras el intercambio de los instrumentos de ratificación. Estos acuerdos, tanto por su amplio contenido como por su naturaleza de tratados internacionales, han condicionado la práctica totalidad del desarrollo del modelo constitucional de relaciones entre los poderes públicos y las confesiones religiosas que establece la Constitución. Baste con reparar en que son anteriores a la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980. Los dos datos que he mencionado, la ausencia de mención de los acuerdos en la Constitución y su elaboración antes de la entrada en vigor de la propia Carta Magna, alimentan las voces contrarias a su vigencia,
pues se perciben como una consecuencia de un pasado confesional y un mecanismo para perpetuar diferencias en la posición jurídica de las distintas confesiones religiosas y legitimar tratos de favor a la Iglesia católica. Incluso a veces se les achacan cuestiones que no están ni tan siquiera en ellos contempladas, como el actual alcance de la exención del IBI, de los bienes de la Iglesia católica, o la inmatriculación de fincas en el registro de la propiedad sin título escrito acreditativo del dominio. No voy a entrar en el tema de si existen razones para revisar o denunciar el actual sistema concordatario. Si queréis en el debate podemos entrar en esta cuestión. A este respecto me limitaré ahora a recordar que de tomarse esa decisión habría que ajustarse a lo que establece la Ley 25/2004 de 27 de noviembre de Tratados y otros acuerdos internacionales y la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. Tampoco voy a llevar a cabo un detallado análisis de su articulado con la intención de detectar posibles contenidos contrarios a la Constitución. Los acuerdos están sometidos al control del Tribunal Constitucional y nada impide que sean declarados inconstitucionales, en todo o en parte, por el procedimiento regulado en el título segundo de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. En lugar de dedicar mi tiempo a reflexiones puramente especulativas, juzgo más interesante para este seminario reparar en el hecho de que esos acuerdos están próximos a cumplir los 41 años de vigencia. En los últimos 4 decenios han marcado las relaciones Iglesia-Estado, han permitido la aplicación de las previsiones constitucionales de forma más o menos satisfactoria, han sido compatibles con una política de reconocimiento de la libertad religiosa sin precedentes en nuestra historia y han convivido con un proceso de secularización social y jurídica que yo me atrevería a calificar de vertiginoso. En menos de 30 años, y solo pondré este ejemplo, España pasó de prohibir el divorcio por considerarlo contrario al orden público a permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Cómo han conseguido todo esto los acuerdos cuando precisamente el hecho de que tengan la naturaleza de tratados internacionales hace que se presenten como textos rígidos cuya reforma y adaptación a la evolución social es tremendamente complicada? Yo creo que los acuerdos de 1979 se mantienen en vigor porque las partes firmantes, el Estado y la Iglesia, han hecho un ejercicio de pragmatismo y en muchas ocasiones han sacrificado la dogmática y la técnica jurídica en favor de la efectividad y de la resolución de problemas. Pondré 2 ejemplos que afectan a 2 materias concretas y un tercero de carácter general. El primero tiene que ver con la financiación pública de la Iglesia a través del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que se recoge actualmente en la disposición adicional 18ª de la Ley 42/2006 de 28 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007. Esta disposición adicional fue fruto de las negociaciones llevadas a cabo entre el Gobierno español, por una parte, y la Conferencia Episcopal Española, con el asenso de la Santa Sede, por otra, durante los años 2005 y 2006. Como resultado de esas negociaciones, el 22 de septiembre de 2006, el Gobierno español anunció públicamente un compromiso verbal alcanzado con la Iglesia Católica en materia económica, cuyo contenido fue inmediatamente confirmado por la Conferencia Episcopal. Los puntos básicos del acuerdo entre ambas partes fueron: primero, sustitución del sistema de dotación presupuestaria por el de asignación tributaria. Segundo, elevación del coeficiente de asignación tributaria al 0,7%. Tercero, desaparición de determinadas exenciones y no sujeciones de la Iglesia Católica al impuesto sobre el valor añadido. Y cuarto, compromiso de la Iglesia Católica de presentar una memoria justificativa de las cantidades recibidas del Estado a través de la asignación tributaria. El compromiso verbal fue formalizado por medio de un intercambio de notas entre la Nunciatura Apostólica en España y el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de fecha 22 de diciembre de 2006. El cambio introducido por este intercambio de notas en el sistema de financiación directa de la Iglesia Católica fue un cambio muy sustantivo, pues a partir de su entrada en vigor se puso fin al sistema de dotación presupuestaria a favor de la Iglesia que había nacido en el siglo XIX.
Además, no ha quedado claro, y a mí esto me parece muy relevante, si por medio del mismo, del intercambio de notas, ha tenido lugar una modificación sustancial del acuerdo sobre asuntos económicos que afecta al planteamiento de la financiación pública de la Iglesia en España. Y no me refiero ahora a una cuestión evidente, que es la desaparición de determinados beneficios tributarios de la Iglesia en el impuesto sobre el valor añadido, sino a la entrega de fondos públicos a la Iglesia. El artículo 2 apartado 5 del acuerdo dice literalmente: la Iglesia Católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades, sin perjuicio de que, como dice el precepto concordatario a continuación, cuando fuera conseguido ese propósito, ambas partes se pondrán de acuerdo para sustituir los sistemas de colaboración financiera existentes por otros campos y formas de colaboración económica entre la Iglesia y el Estado. El intercambio de notas de 22 de diciembre de 2006 ha implicado una renuncia al propósito u objetivo de la autofinanciación de la Iglesia. Si la respuesta es positiva, ello significaría que el destino de fondos públicos a la Iglesia ha dejado de concebirse como algo transitorio y ha pasado a tener un carácter temporalmente ilimitado en principio. En el intercambio de notas se dice que el porcentaje del 0,7 del IRPF a favor de la Iglesia se configura con carácter estable y la Ley 42/2006 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 habla de carácter indefinido de la asignación tributaria. El tema tiene relevancia porque el carácter transitorio de la financiación directa de la Iglesia fue una de las razones por las que no se ha configurado un sistema similar de financiación a favor de otras confesiones religiosas. El segundo ejemplo que quiero poner tiene que ver con la enseñanza de la religión en la escuela pública. La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, la LOMCE, que por cierto, como todos sabéis, pues tiene las horas contadas, supuso una novedad muy relevante en el régimen jurídico de la enseñanza de la religión en la escuela pública, en especial en la etapa de bachillerato, en la que se ha diseñado un sistema en virtud del cual los alumnos dejan de estar obligados a plantearse de forma directa y expresa si quieren cursar o no la asignatura religión católica. Es decir, ya no tienen que optar necesariamente entre religión o su alternativa, su asignatura espejo, por así decir, sino que la materia religión es una más dentro de un elenco de materias del que deben cursar un mínimo de 2 y un máximo de 3. Si bien esto parece que implica una merma del peso académico de la asignatura de religión que se ve diluida entre una amplia oferta y parece chocar frontalmente contra el artículo 2 del Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales con la Santa Sede, sin embargo, ello ha permitido que la calificación obtenida por los estudiantes en religión compute para el acceso a los estudios universitarios y la obtención de becas, dado que recibe exactamente el mismo tratamiento que las demás materias opcionales. Es probable que esto sea la causa del aumento que se ha producido en los últimos cursos del número de estudiantes que optan por cursar religión en la etapa de bachillerato, rompiendo con una tendencia continuada en sentido contrario, y que fuera también la causa del silencio de la Iglesia ante esta medida legislativa que supuso de facto un cambio en el contenido del acuerdo concordatario sin seguir los cauces previstos a tal efecto. El tercer ejemplo, como advertía, tiene un carácter general. Se refiere al modelo de descentralización del Estado que establece la Constitución. Cuando se elaboran los acuerdos con la Santa Sede de 1979, el modelo autonómico carecía por completo de desarrollo, como todos sabéis. Acertadamente, los acuerdos no se concibieron como un pacto en el que se regulan y resuelven todas y cada una de las cuestiones que afectaban a la Iglesia Católica, sino que están plagados de remisiones a futuros pactos, muchos de los cuales han sido suscritos a nivel nacional, pero otros muchos a nivel autonómico entre unos obispos concretos y una determinada comunidad autónoma. Pero al margen de esta, llamémoslo así, dilatación de la bilateralidad, ¿cómo encajan los acuerdos con la Santa Sede en el marco de los artículos 148 y 149 de la Constitución?
Yo creo que es posible afirmar que la práctica totalidad de la construcción que ha llevado a cabo el Tribunal Constitucional sobre el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas a la hora de regular la materia religiosa se ha visto marcada por la existencia de acuerdos de cooperación entre el Estado y las confesiones religiosas. La doctrina que el Tribunal Constitucional ha dejado fijada en una sentencia del año 2013, la 207-2013 de 5 de diciembre, y que ha sido posteriormente seguida en dos sentencias, la 54-2017 y la 13-2018, conlleva, a mi juicio, una interpretación extensiva del alcance del artículo 149.1.1 de la Constitución, al considerar que los acuerdos de cooperación con las confesiones religiosas son un mecanismo para dotar de efectividad el mandato de cooperación del artículo 16.3 de la Constitución y garantizar un reconocimiento real y efectivo del derecho de libertad religiosa. Por ello, entiende el Tribunal Constitucional que no cabe alegar títulos competenciales autonómicos para legislar contra el contenido del articulado de los acuerdos con las confesiones religiosas, los cuales tienen una posición en el sistema de fuentes anclada en tres preceptos de la Carta Magna, el 9.2, el 16 y el 149.1.1. Sin decirlo de forma expresa, no se ha atrevido a tanto, es como si el Tribunal Constitucional estuviera incluyendo los convenios, los acuerdos con las confesiones religiosas, y en particular los acuerdos con la Santa Sede, en el bloque de la constitucionalidad, postura sostenida ya hace años por algunos autores, como por ejemplo Lorenzo Martín Retortillo. Quisiera cerrar mi intervención, por también ajustarme al tiempo, con un apunte. En mi opinión, para valorar cuál es el futuro del sistema concordatario entre España y la Santa Sede, me parece que tenemos que tener en cuenta fundamentalmente dos factores. Primero, que los concordatos constituyen un instrumento jurídico reconocido en muchos ordenamientos jurídicos, no son una peculiaridad del sistema jurídico español, como una figura útil para reconocer el derecho fundamental de libertad religiosa tanto en su dimensión individual como colectiva. Al mismo tiempo han servido como paradigma para la firma de acuerdos con otras confesiones religiosas, por lo que se denuncia por parte del Estado obligaría a reconsiderar todo el sistema de relaciones con las confesiones religiosas, así como la política seguida en materia religiosa. Segundo, es indudable que los concordatos crean un derecho particular para la Iglesia Católica en un determinado Estado y, en consecuencia, para los ciudadanos que pertenecen a esta confesión religiosa. Por ello, los poderes públicos están obligados a justificar adecuadamente las diferencias de tratamiento jurídico que tienen su base en la existencia de un acuerdo concordatario. De lo contrario, se vería vulnerado el principio de no discriminación por razón de religión y la neutralidad que deriva del principio de laicidad del Estado. Pongo aquí el punto final a mi intervención y quedo, por supuesto, a vuestra disposición para cuantas preguntas queráis formular en el posterior debate y vuelvo a agradecer la invitación que se me ha hecho para compartir este rato con todos vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, por tu excelente ponencia, que también a mí como internacionalista, pues creo que hay muchos elementos de reflexión comunes en cuanto a las fuentes, ¿no? También me ha pasado con la ponencia anterior del soft law y muchas gracias también por ese esfuerzo de síntesis, ¿no? De un tema tan amplio y tan interesante. Y finalmente, pues tiene la palabra el profesor Castor Díaz Barrado. Castor. Muy bien. Antes de todo, también expresar mi agradecimiento al Departamento de Filosofía del Derecho, Derecho Eclesiástico y Derecho Internacional por haber tenido la amabilidad de invitarme y que esto queda representado en la figura de su director, el profesor Carlos Fernández Liesa. Y mi satisfacción por encontrarme con estimados compañeros y queridos amigos de la Universidad Carlos III. Bien, paso porque dispongo de poco tiempo a exponer de alguna manera la posible o eventual vinculación que se puede establecer entre la realidad redes sociales y la realidad fuentes del derecho internacional. Como ustedes saben, nosotros no solemos utilizar la expresión fuentes del derecho internacional, sino desde una concepción mucho más material que formal, tendemos a
señalar los procedimientos de creación de normas internacionales. Es decir, que yo en términos generales, aunque una vez utilice la palabra fuente, también se puede utilizar, ¿por qué no? Pues me referiré a procedimientos de creación de normas internacionales. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es si las redes sociales constituyen un nuevo procedimiento de creación de normas internacionales. Yo me encuentro en este momento en una fase intermedia, no inicial, pero sí intermedia, de la investigación en este campo. Por tanto, las conclusiones que iré señalando pues son conclusiones provisionales que después podré desmentir perfectamente si decido publicar un artículo sobre la materia o hago alguna otra intervención en el campo, porque en el fondo estamos en la fase de investigación. Sobre todo teniendo en cuenta que yo no he encontrado, al menos hasta donde alcanzo, no encuentro doctrina científica, ¿no?, que aborde con intensidad pues esta relación que se puede establecer entre los procedimientos de creación de normas internacionales y las redes sociales. Mi primera posición, y después ya la podemos discutir en el debate, una primera posición, yo diría que las redes sociales no constituyen un procedimiento de creación de normas internacionales, sino que van a estar mucho más vinculadas a algunos de los principios que inspiran los procedimientos de creación de normas internacionales. Fundamentalmente, el principio del no formalismo del consentimiento. Decía el profesor Valentín Bou en un trabajo que hizo que cuando se abordan los procedimientos de creación de normas internacionales tenemos que tener en cuenta dos elementos básicos. Yo quiero repetirlos aquí. Por una parte, que el derecho internacional carece de un poder centralizado. Él hablaba de un poder superior, ¿no?, que sea el encargado de crear las normas internacionales. Como se carece de ese poder superior, de ese poder centralizado para crear las normas internacionales, pues se nos va a abrir la puerta a la posibilidad de que los procedimientos de creación de normas internacionales, primero, no están establecidos y que se pueden ir añadiendo sucesivamente procedimientos de creación de normas internacionales. Por eso se plantea la cuestión de si las redes sociales podrían constituir un nuevo procedimiento de creación de normas internacionales. Y el segundo principio que él señalaba, que yo creo que hay que trazar aquí de manera clara, es la fuerza que tiene el consentimiento en el orden jurídico internacional, el principio del consentimiento. Claro, este principio del consentimiento viene acompañado de otro principio que es el del no formalismo del consentimiento. Es decir, que el Estado que consiente se obliga y el Estado que no consiente no se obliga, pero el Estado puede consentir de muchas maneras. Es decir, el principio del no formalismo no significa que no haya formas, significa simplemente que hay una variedad, hay una multiplicidad de formas a la hora de dar el consentimiento de los Estados. Bien, sobre la base de estos dos principios, siempre se ha dicho que, lo recoge la doctrina con profusión en ocasiones, siempre se ha dicho que los procedimientos de creación de normas internacionales pueden ir aumentando, se pueden ir creando nuevos procedimientos. Por tanto, nosotros no podemos limitarnos solamente a los procedimientos que establece el artículo 38 del Tribunal Internacional de Justicia, que básicamente son tres: el tratado, la costumbre y los principios generales del derecho. Es verdad que podemos añadir la doctrina de jurisprudencia, la equidad como elementos auxiliares, pero fundamentalmente esos tres, sino que se han ido añadiendo otros, como son fundamentalmente los actos unilaterales y los actos de las organizaciones internacionales. Fíjense ustedes en la cuestión de los actos unilaterales por su relación con las redes sociales. Yo creo que ahí es donde podemos poner de alguna manera el énfasis, buscar el concepto acto unilateral, intentar definir el acto unilateral, que siempre hay sus discrepancias, sus posiciones diferentes en torno al tema, veremos alguna posición de la Comisión de Derecho Internacional, y también aplicar ahí el principio del no formalismo del consentimiento, que irradia, yo creo, todos los procedimientos de creación de normas, porque la costumbre también rige el principio del no formalismo, y en virtud del artículo 11 del Convenio de Viena sobre el derecho de los tratados, también rige el principio del no formalismo cualquier otra forma que hubieran convenido los Estados. Por tanto, en materia de tratados, también rige el principio del no formalismo del consentimiento. Claro, sobre esa base, nosotros tenemos que preguntarnos qué valor tienen, por tanto, las redes sociales en estos procedimientos de creación de normas internacionales.
Bueno, lo primero que tenemos que identificar en política exterior, en relaciones internacionales, para después llegar al ordenamiento jurídico internacional, es que entendemos por redes sociales, ¿no? Claro, yo no les voy a dar a ustedes una definición de lo que es redes sociales, ¿no? Que ustedes la pueden encontrar fácilmente en las propias redes sociales y en el propio Internet la pueden encontrar. Pero sí les voy a decir cuáles son las típicas redes sociales que se utilizan y cuál es la que más se utilizan en la política exterior y cómo ha habido manifestaciones importantes de política exterior y a la que tenemos que atribuir o no consecuencias jurídicas en función de lo que se haya dicho, cómo se haya dicho, en qué lugar exactamente se ha dicho y en qué contexto se haya dicho. Las plataformas sociales, se nos dice, más utilizadas en España son el YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Skype. Yo creo que también en materia de política internacional y política exterior deberían considerarse como plataformas sociales o como plataformas en el marco de las redes sociales, todas estas plataformas que estamos utilizando ahora, esta misma de Blackboard o la de Teams o la de Zoom, en la que cualquier representante de un Estado pudiera hacer una manifestación al respecto. Por tanto, yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta. Hay conferencias, hay reuniones, hay seminarios en los que los representantes de la política exterior de un Estado se manifiestan y todo eso pues, va a tener una relevancia o puede tener una relevancia en las relaciones internacionales, sin ninguna duda, en la política exterior de un Estado, pero también puede tener una relevancia en el ordenamiento jurídico internacional. No siempre van a tener relevancia cualquier tipo de manifestación, pero algunas pueden llegar a tener relevancia en las relaciones internacionales. También depende cómo se hagan y dónde se hagan, aunque yo en eso sigo un criterio que la red social más utilizada ahora mismo o la que más atención ha merecido por parte de la doctrina ha sido Twitter, sin ninguna duda. Y fundamentalmente por la actitud y el comportamiento del presidente de los Estados Unidos, hasta ahora presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ha utilizado el Twitter, y voy a poner unos ejemplos del presidente de los Estados Unidos, que ha utilizado el Twitter para lanzar determinados mensajes. Algunos dicen que para agitar la política exterior, pero nos tenemos que preguntar si realmente esas palabras tienen valor o no tienen valor. Hay un artículo publicado en el New York Times del 11 de enero del 2018 que lleva por título lo siguiente, lo digo porque es sumamente expresivo de lo que yo quiero expresar. Si Donald Trump tuitea sobre política exterior y formula la siguiente pregunta, ¿hay que tomar en serio sus palabras? Eso dice el artículo, ¿no? Y bueno, leanse el artículo, es muy breve, son 2 o 3 paginitas, muy sencillo, bueno, impresas nada, está en una página de periódico, y ahí se dicen cosas que ahora le comentaré. Hay que tomar en serio realmente lo que dicen los jefes de Estado y de Gobierno, los ministros de Asuntos Exteriores, o en Twitter o en otra red social, hay que tomarlo en serio, es decir, produce efectos jurídicos, tomar en serio, yo lo que he visto, por si produce efectos jurídicos. Claro, ¿quién lo dice y dónde? A mí, yo creo que eso es irrelevante desde mi perspectiva. Es decir, que el presidente de los Estados Unidos, que en algunas ocasiones se ha pronunciado en su cuenta personal sobre determinados asuntos de política exterior de gran trascendencia. Ahora veremos, por ejemplo, el reconocimiento de los altos del Golán como soberanía israelí que se hizo a través de Twitter, ¿no? O la declaración de guerra, por decirlo de alguna manera, ponerlo entre comillas, ¿no? Que se hizo en Twitter en relación con Corea, bueno, lo puede hacer desde su cuenta personal o lo puede hacer desde su cuenta oficial como presidente de los Estados Unidos. Yo en eso no sería excesivamente exquisito. El hecho de que se pronuncie el presidente de los Estados Unidos o el jefe de Estado y Gobierno o el ministro de Asuntos Exteriores de cualquier otro Estado, pues tendría que producir efectos jurídicos en virtud de ese principio de que actúa el órgano del Estado con independencia y por tanto tiene apariencia de órgano del Estado en ese momento y que produciría efectos jurídicos. Bueno, incluso en materia de política exterior acabamos de tener un caso hace 3 días, ¿no? En España, en el que el vicepresidente del Gobierno se ha pronunciado sobre la política exterior española en relación con el Sáhara y las relaciones con Marruecos, ¿no? Y lo ha hecho un vicepresidente del Gobierno, no lo ha hecho ni el ministro de Asuntos Exteriores, ni el jefe del Gobierno, ni el jefe del Estado. Después eso ya lo podemos analizar un poquito mejor al hilo del acto unilateral. Bueno, en definitiva, lo que quiero plantear es que para mí no hay un nuevo procedimiento que sean las redes sociales como nuevo procedimiento de creación de normas internacionales, pero sí es verdad que las redes sociales han incorporado en las formas de manifestar el consentimiento a un tratado, a la renuncia a un tratado,
a la conformación de una costumbre internacional y sobre todo, yo creo que había que tratarlo en el marco de manifestaciones del consentimiento que fueran un acto unilateral que produciría efectos jurídicos. Es decir, que da lo mismo que se pronuncie en Twitter o se pronuncie a través de cualquier plataforma social que se pronuncie a través de televisión. Si no recuerdo mal, cuando el presidente francés en los años 70 renuncia a realizar pruebas nucleares en el Pacífico Sur, me parece que hay una declaración a través de la televisión. Por tanto, es una declaración formal, expresa, que se puede hacer hoy en día a través de las plataformas sociales. Y eso se podría entender como un acto unilateral. Bien, sobre esta base, pues quedan algunos aspectos que resolver. Como digo, yo estoy en un momento intermedio de la investigación. Pero les voy a poner algunos ejemplos para que lo vayamos entendiendo o vayamos comprendiendo de manera más clara. Sobre la base esa de que para mí no constituye un procedimiento de creación de normas, pero sí una nueva manera de manifestar el consentimiento en obligarse por el tratado. Y cuidado, se me olvidaba decir que las páginas oficiales las páginas web oficiales de los ministerios y de los gobiernos, es verdad que no son en sentido estricto una plataforma social o no son redes sociales, también van a tener o pueden tener una gran relevancia a la hora de asumir obligaciones jurídicas. Es decir, cualquier error que se produzca en una página web respecto a la posición de España en relación con una u otra materia podría tener consecuencias para la política exterior española o podría tener consecuencias en relación con otros estados. Recuerden ustedes, por ejemplo, el asunto de las actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua, en cuanto el Tribunal Internacional de Justicia intentó determinar si los Estados Unidos habían aceptado la jurisdicción de la Corte, acudió a un libro que era el anuario de la Corte Internacional de Justicia, en la que en un asterisco confirmaba que los Estados Unidos habían dado su competencia a la Corte. Es decir, solamente el hecho de que hubiera aparecido con ese asterisco Estados Unidos como país que había otorgado su consentimiento a la jurisdicción de la Corte, fue un elemento que tuvo en cuenta el tribunal para afirmar que tenía competencia para conocer del asunto. Por tanto, digo que estas cuestiones son realmente importantes. Yo le he recogido algunos tuits del presidente de Estados Unidos en los cuales se ha pronunciado. Hay un enfrentamiento verbal importante en el 2017 y primero del 2018 entre Corea del Norte y los Estados Unidos, ¿no? Al hilo de una intervención de la que tiene conocimiento el presidente de los Estados Unidos, del presidente norcoreano Kim Jong-un, que en la celebración de la Navidad, dirigiéndose al pueblo norcoreano, había afirmado que tenía un botón nuclear en su escritorio capaz de golpear a los Estados Unidos. Eso parece ser que fue lo que dijo el presidente Kim Jong-un. El presidente de los Estados Unidos contestó a través de un tuit. Entonces, claro, eso se interpretó como que si fuera una declaración de guerra, ¿no? Que ello podía producir un enfrentamiento. Yo creo que esto no tendría unas consecuencias jurídicas claras, pero sí es una escalada verbal de enrarecimiento de las relaciones entre dos estados. El presidente Trump contestó lo siguiente: yo también tengo un botón nuclear, pero el mío es mucho más grande y más poderoso que el suyo. Y mi botón funciona. Claro, era una amenaza, se puede entender como una amenaza. Es una amenaza del uso de la fuerza. Yo siempre he mantenido que aunque el artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas prohíbe la amenaza y el uso efectivo de la fuerza, la amenaza es verdad que es un acto inamistoso, pero es que si no se produce un uso efectivo de la fuerza o esa amenaza no produce efecto en el otro de alguna manera, pues no estaría una prohibición absoluta, sería más bien entenderlo como un marco de una escalada verbal, de enfrentamiento verbal entre los estados. Pero bueno, hay que tener cuidado porque la amenaza del uso de la fuerza también está prohibida por el ordenamiento jurídico internacional. Ahí, por ejemplo, tenemos un caso claro en el que se había planteado esa situación. Al hilo de esa situación también se dijo que, puesto por parte de Corea, que puesto que Estados Unidos había amenazado con una declaración de guerra a Corea, Corea iba a derribar
todos los aviones de los Estados Unidos, no solamente aquellos que sobrevolan su territorio, sino en cualquier otro lugar. Podría derribar, no dijo que iba a derribar, podría derribar algunos aviones o aeronaves norteamericanas. Fíjense ustedes cómo, por tanto, la utilización del Twitter en particular ha tenido un gran efecto. Esto lo ha hecho mucho también Bolsonaro, por ejemplo, ha utilizado el Twitter como un elemento algunas veces de política exterior. También en Rusia se ha utilizado el Twitter como un elemento de política exterior. Estoy recordando ahora, por ejemplo, la reacción, si no recuerdo mal, lo digo con cuidado, con cautela, no vaya a ser porque estoy hablando de memoria, al hilo de la noticia que se lanzó a los medios de comunicación de que en Cataluña iban a intervenir 10.000 soldados rusos, no sé si ustedes escucharon esa noticia, ¿no? Pues hubo un Twitter por parte de la embajada, estoy hablando de memoria, por parte de la embajada de Rusia diciendo un poco una especie de broma, como dicen, eso es una broma y tal, pero que no sentó bien ese Twitter porque las cuestiones diplomáticas hay que llevarlas de una manera un poco más seria y más formal. Eso es lo que se está intentando decir en la comunidad internacional. Lo que se ha llamado la diplomacia de los 140 caracteres, que ahora serían diplomacia de 280 caracteres, porque creo que Twitter ha ampliado a 280 caracteres, lo que se llamó en su momento la diplomacia de 140 caracteres, preocupa en las cancillerías, preocupa a los órganos y representantes de los estados. Bien, en ese artículo que yo comentaba, voy a hacer solamente dos reflexiones finales, ya dejo aquí muchos elementos para el debate. En ese artículo que yo comentaba del New York Times, se van a pronunciar una serie de personas que han trabajado para el Servicio Exterior de los Estados Unidos y también para el Servicio de la Unión Europea. Y la posición es una posición más o menos unánime en el sentido de que dice que las palabras importan. Las palabras importan. Por eso quiero decir que todo lo que se dice en Twitter en política exterior importa y también importa para el derecho internacional. Por eso, dice Richard Haass, presidente del Consejo de Relaciones Exteriores en Nueva York, es que muchos de los tweets del presidente son alarmantes. El problema no es la política a veces cuestionable, sino el juicio y la disciplina cuestionables. Y así, en esa dirección, se pronuncian prácticamente todos aquellos. Son las declaraciones del presidente, del gobierno estadounidense. Así que los tweets son importantes. Yo creo que hay una línea de pensamiento en la cual los tweets son importantes. Eso quiere decir que se pueden asumir obligaciones, que se pueden crear normas jurídicas a través del consentimiento, porque el consentimiento puede ser un comportamiento, igual que el silencio, el consentimiento expreso, en este caso escrito, es un comportamiento del Estado. Y otra forma de creación de normas internacionales a la que yo no he hecho referencia y que quizá deberíamos tratar con mucho más cuidado, es el comportamiento recíproco de los Estados que produzca, que cree derechos y que imponga obligaciones. Todos insisten en esa idea. Los pronunciamientos son pronunciamientos políticos, pero pueden provocar una confusión considerable, llega a decirse, y por tanto pueden marcar la política exterior de un Estado y la asunción de obligaciones. Claro, todo tiene un límite. Un presidente, como en el caso de Trump, que utilizaba pues de manera habitual el Twitter, ¿no? y que la propia prensa se recoge como el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la propia Casa Blanca intentaba controlar, ¿no? Esa utilización masiva de los Twitter, sobre todo en temas de política exterior. Es verdad que todo eso tiene un límite, porque el abandono por los Estados Unidos del acuerdo de París sobre cambio climático, no sé si se hizo a través de un Twitter. Yo recuerdo que sí, que hubo un Twitter al menos al respecto, pero al final, pues ese Twitter pues es un anuncio de lo que quiere hacerse en política exterior, pero no produce unos efectos jurídicos inmediatos, porque el propio acuerdo preveía un procedimiento de denuncia del tratado, en el cual, una vez que el Estado había dado el consentimiento, tenían que pasar, si no recuerdo mal, 3 años para presentar la denuncia al tratado, y 1 año después se hacía efectiva la denuncia al tratado. Es decir, que los requisitos formales se mantienen a pesar de que se lancen tweets, se lance a través de Twitter, una serie de mensajes que pueden estar en contradicción con aquello que marcan los instrumentos oficiales y los textos que tienen carácter vinculante. Pero bueno, la conclusión a la que yo quería llegar es la siguiente.
No podemos hablar de que las redes sociales, en particular Twitter, que ha sido el que más se ha utilizado en este sentido, pero también se puede utilizar un WhatsApp. Un WhatsApp es un medio de prueba, pueden ser medios de prueba para determinar el comportamiento de los estados, la posición de los estados o el consentimiento de los estados. Es decir, el principio del no formalismo del consentimiento, que en definitiva reduce el relativismo del derecho internacional, pero que genera incertidumbre, ese principio acoge también las nuevas formas de expresar el consentimiento en obligarse por un tratado, el consentimiento en un reconocimiento de estados se puede hacer perfectamente a través de Twitter. No habría ningún problema y sería un acto unilateral. En todo caso, la mayoría de los supuestos, la mayoría, no digo todos, pero la mayoría de los supuestos, y acabo con esto si no me estoy extendiendo demasiado, la mayoría de los supuestos yo los situaría en el marco de los actos unilaterales. Es decir, o bien, o comportamientos recíprocos, o respuesta a comportamientos recíprocos, ¿no? Por ejemplo, cuando el presidente Trump reconoce la soberanía de los actos de los altos del Golán para Israel, ¿no? Pues me parece que tengo por aquí el tuit exactamente a través del cual en Twitter Trump reconoce a los altos del Golán como israelíes. Después de 52 años es hora de que los Estados Unidos reconozcan plenamente la soberanía de Israel sobre los altos del Golán, lo cual es de importancia estratégica y de seguridad crítica para el Estado de Israel y la estabilidad regional. Bueno, esto es un tuit que podría haber sido perfectamente parte de una comunicación de la Oficina de Información Diplomática de los Estados Unidos. Es decir, esto podría haber sido un comunicado de la Casa Blanca perfectamente, está redactado incluso de tal manera que podría ser perfectamente, por tanto, yo a ese tuit le daría un verdadero valor. Y sobre todo, le doy valor, pero ya digo en plan broma, a la respuesta del presidente israelí Netanyahu, que dijo, thank you, president. Es decir, eso yo creo que había una respuesta clarísima de thank you, president. Esa fue la respuesta que dio Netanyahu a ese tuit. La decisión de trasladar la embajada de los Estados Unidos a Jerusalén, pues también, si no recuerdo mal, se hizo a través de Twitter. Pero después, todo el desarrollo de esa decisión pues se hace a través de los mecanismos formales, ¿no? Es decir, el caso que les ponía por lo menos en el supuesto de la retirada o denuncia del Acuerdo de París sobre cambio climático. En todo caso, y termino, yo me fijaría en los principios rectores de las declaraciones unilaterales de los Estados elaborados por la Comisión de Derecho Internacional de 2006. Estos principios rectores nos dan unas claves, no son vinculantes, pero nos dan unas claves de si un tuit contiene o no un acto unilateral. No todo tuit va a contener un acto unilateral, por tanto, el tuit es una manera de expresar el consentimiento y de hacerse efectivo el acto unilateral, pero el tuit en sí es un acto unilateral, pero el acto unilateral es la categoría, el tuit es una forma de la expresión del acto unilateral. Yo me fijaría en el punto 3 de estas reglas, de estos principios rectores que elaboró la Comisión de Derecho Internacional. Para determinar los efectos jurídicos de las declaraciones unilaterales es necesario tener en cuenta su contenido. Es decir, hay que ver muy bien su contenido. Yo creo que eso que hemos hablado de la declaración de guerra no tiene contenido, eso simplemente pues son declaraciones improcedentes, inoportunas, desde luego que crean confusión y crean preocupación en la comunidad internacional, pero yo desde el principio, cuando las vi, quizás yo y mucha gente más, pues entendimos que aquello solamente formaba parte de una escalada verbal para después llegar quizás a algún acuerdo entre los dos estados, pero que aquello no iba a tener trascendencia alguna. Pero bueno, crean desasosiego, eso por supuesto, y hay que evitar ese tipo de declaraciones. Es necesario tener en cuenta su contenido, todas las circunstancias de hecho en que se produjeron y las reacciones que suscitaron. Es decir, por tanto, un tuit aislado ni puede agitar la política exterior de un Estado, puede producir, ¿por qué no? Porque un tuit aislado podría producir efectos en el orden jurídico internacional, pero un tuit aislado generalmente no produce efectos en el orden jurídico internacional. Si no tiene un claro contenido, un preciso contenido, si no se ve en el marco de las circunstancias de hecho y de las relaciones que suscita. Una declaración, el punto 7, y con esto acabo, unilateral entraña obligaciones para el Estado que la ha formulado solo si se enuncia
en términos claros y específicos. Es decir, cuidado, no exageremos, por tanto, no todo tuit, insisto, produce efectos jurídicos, sino que cualquier declaración a través de las redes sociales puede producir efectos jurídicos, pero siempre y cuando se enuncie en términos claros y específicos. Y después hay otra norma ahí que nos especifica que la declaración unilateral debe ser emitida por aquel que tiene competencias para pronunciarse. Entonces, en un momento determinado, no lo encuentro ahora, pero en un momento determinado se nos dice, pues bueno, que lo que diga un jefe del Estado, por supuesto, lo que diga un jefe del gobierno, por supuesto, tienen que tener mucho cuidado los jefes del Estado. En este caso, Trump debería haber tenido mucho cuidado con los tweets que ha lanzado, porque es presidente jefe de un Estado, presidente de gobierno y ministro de Asuntos Exteriores. Que otro ministro de otra cartera, de otra sección, de otro sector, se pronuncie, yo creo que puede tener, en función de las circunstancias, del contexto, del contenido, de la precisión, puede tener efectos jurídicos. Es decir, el presidente del gobierno, cuando se pronuncia el otro día en las relaciones con el Sáhara, en relación con el tema del Sáhara, si no recuerdo mal, lo único que hace es reproducir un pasaje de una resolución del Consejo de Seguridad de 1995, en la que se dice que hay que llevar a cabo el empeño de realizar un referéndum de la manera más inmediata posible para que el pueblo saharaui pueda ejercer su derecho a la determinación. Yo creo que ese tuit, en principio, no produce efectos jurídicos, porque además recoge simplemente una resolución del Consejo de Seguridad, que sí, por supuesto, puede generar, en el momento en que nos encontramos ahora, ¿no?, con esta crisis migratoria, puede producir un malestar en las relaciones entre España y Marruecos, pero que no producía efecto jurídico. Por lo tanto, concluyo con lo siguiente. Para mí, por ahora, yo no sé más adelante si mantendrán la misma posición. No hay un procedimiento de creación de normas nuevo a través de las redes sociales. Sí hay nuevas formas de manifestar el consentimiento a través de las redes sociales. Esto afianza todavía más ese principio básico que no podemos olvidar, del principio del no formalismo, que no significa, insisto, en que no haya formas, sino que las formas son muy variadas, ¿no? Y tercero, que para que se le dé validez jurídica a algún mensaje que se lance en las redes sociales, pues hay que ver el texto, el contexto, como nos dice, y el objeto, ¿no? Lo que son los elementos de interpretación del tratado, pues lo mismo, ¿no? Hay que ver todo el contexto. Bueno, yo con esto acabo. Les doy las gracias y espero que les haya servido mi intervención y muchísimas gracias por escuchar. Muchas gracias, profesor Cástor Díaz Barrado. Muy interesante me ha parecido esta ponencia, muy sugestiva, muy sugerente para la reflexión y muy actual, ¿no? Tanto que se está en marcha en la investigación. Bien, también gracias a los anteriores ponentes, a Miguel Rodríguez Blanco y Ángeles, que me han parecido también las tres intervenciones excelentes. Si queréis, ahora son las 2 menos 10, podemos dedicar 10-15 minutos al debate y, por tanto, os doy la palabra. Si queréis, Ana Manero, la profesora Ana Manero ha pedido la palabra, pero si alguno más quiere pedir, profesor Óscar Celador y Maricruz Llamazares, pues si queréis en este orden, pues ir haciendo las preguntas. De acuerdo. Ana, si queréis primero se hacen las preguntas y luego responden los ponentes. Os pediría tanto a los que hacéis las preguntas como a los ponentes que lo hagáis con rapidez. Gracias. Gracias, Carlos. Bueno, en primer lugar, quiero felicitar a los ponentes. Me han parecido 3 ponencias muy brillantes, pero bueno, como internacionalista, la verdad es que he de decir que la intervención del doctor Díaz Barrado me ha cautivado. Me ha parecido un tema muy, muy interesante, que la verdad es que, y además completamente rompedor. O sea, me ha encantado, Cástor. Yo hace tiempo trabajé el tema de los actos unilaterales y al analizar lo que planteaba la CDI a la hora de codificar, ¿no?, los actos unilaterales, planteaba que efectivamente, o sea, se caracterizan por su informalidad. Entonces había que buscar, ¿no?, qué elemento era la clave, ¿no? ¿Cuál era el elemento clave? ¿Cuál era el corazón de los actos unilaterales? Y claro, lo que ellos decían era que era la voluntad del Estado, de qué forma se iba a vincular la voluntad del Estado e iba a crear obligaciones para el propio Estado a la hora de formular el acto unilateral. Entonces, por ejemplo, como tú has dicho, creo que es evidente que un acto
o sea, un tuit emanado de un jefe del Estado, que es un agente del Estado y que vincula al Estado, que supone, por ejemplo, el reconocimiento de la capitalidad de Jerusalén como capital de Israel, es un acto unilateral, ¿no? Por supuesto, ¿no? O sea, de tal forma que es plenamente aplicable la teoría de los actos unilaterales, como tú has dicho. Y me parece que sí, o sea, yo comparto contigo plenamente que estamos ante actos unilaterales de los Estados. Pero para ello es clave ver quién lo emite, ¿no? Que estemos siempre ante agentes estatales que puedan vincular al Estado, ¿no? Que supongan... Gracias, Cástor. A ver, espera, sí, casi mejor que hagan las tres, Vale. Óscar y luego Maricruz, si no te importa. Sí, Óscar y Maricruz luego. Bueno. Hola a todos, buenos días a todas y a todas. Se me recibe, como decía aquel, espero que sí. Bueno, en primer lugar, felicitar, ¿no?, a los tres ponentes, ¿no? Han sido brillantes los tres, cada uno desde su diferente perspectiva. Desde luego ha sido una mañana muy amena, muy interesante, ¿no? Yo muy rápidamente, yo tengo preguntas para los tres, ¿no? Preguntas para reflexiones, ¿no? En primer lugar, para la profesora Galiana, yo le preguntaría, ¿no?, en este debate sobre soft law, ¿dónde ubicaríamos, ¿no?, los códigos deontológicos de los colegios profesionales, ¿no? Y especialmente en aquellos supuestos en los cuales a veces el código deontológico puede perjudicar los intereses de los usuarios de los servicios públicos, ¿no? En contextos como, por ejemplo, las farmacias, ¿no? Como he sabido, de hecho, hay sentencia del Tribunal Constitucional bastante compleja a este respecto, de los farmacéuticos, ¿no? Entonces, mucho cuidado. La gestión de conciencia, esto puede tener consecuencias, ¿no?, en los derechos de los usuarios, ¿no?, del servicio público, porque a la farmacia al final es un servicio público, no es una empresa pura, por así decirlo. Entonces, ¿dónde ubicaríamos esto en el contexto de tu exposición? Respecto al profesor Rodríguez Blanco, bueno, me ha encantado su exposición. Yo estoy convencido de que hay un tema sobre el cual todo español tiene opinión, que es sobre los acuerdos del 79, pero nadie se los ha leído, porque como muy bien señalaba el profesor Rodríguez Blanco, efectivamente los acuerdos poco nada tienen que ver con muchas cosas que se dice que vienen de los acuerdos, ¿no? Y que quedaron ahí en manos del legislador para un posterior desarrollo que ha tenido, bueno, pues unos flecos, unas consecuencias, pero insisto, a mí no hay cosa que más me divierta que escuchar a veces a los políticos o a gente que no se ha leído los acuerdos echar a los acuerdos de cosas que no tienen, ¿no? Como, por ejemplo, la actual financiación de la Iglesia Católica, ¿no? Desde luego esa ya no viene de los acuerdos del 79, ¿no? Pero mi pregunta es, decía al finalizar, bueno, al comenzar y al finalizar su exposición, el profesor Rodríguez Blanco hablaba de, conectaba, ¿no?, los acuerdos, ¿no?, con la garantía de la libertad religiosa, ¿no? Es verdad que la garantía de la libertad religiosa de un colectivo concreto, ¿no?, de los católicos, ¿no? Y claro, yo me pregunto, ¿en qué medida realmente es necesario unos acuerdos internacionales con la Santa Sede en un contexto en el cual ya la Constitución garantiza la libertad religiosa y todas las derechos humanos? Ahí tenemos el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ya garantizan, ¿no?, la libertad religiosa. ¿En qué medida realmente son necesarios? Más allá, insisto, que para remover obstáculos que impidan el ejercicio del derecho fundamental de la libertad religiosa de los católicos, ¿no? Pero más allá de ese contexto, ¿en qué medida son necesarios para garantizar la libertad religiosa? Y ya para acabar, bueno, pues el maestro Diego Barrado, como siempre, nos ha deleitado con una maravillosa exposición. Yo yo he seguido mucho, sigo mucho la actualidad estadounidense y bueno, pues me ha parecido muy interesante el tema de los tweets, ¿no?, del señor Trump, ¿no?, de ese ser humano. Pero a mí la parte hay algunas dudas de su exposición. También he seguido bastante el caso de Torra, ¿no?, el caso de los símbolos ideológicos, ¿no?, en la esfera pública en Cataluña. Y aquí hay un momento en el cual, no sé si me gustaría conocer la opinión del profesor Díaz Barrado, ¿no? El tribunal va a diferenciar, por una parte, los mensajes que puede haber lanzado vía Facebook o vía Twitter Torra, ¿no?, en su capacidad personal, como Quim Torra, como ciudadano que es. Eso lo puede hacer sin ningún problema, pero cuando le va a sancionar es cuando, en su calidad de cargo público, va a ordenar que bueno, la colocación, como todos sabemos, de una bandera con una serie de lazos, bueno, de una pancarta que luego va a modificar por otra pancarta, y aquí lo que le va a decir lo que va a decir uno es que esto es libertad de expresión, como cuando escribo en Twitter, ¿no?, en defensa de, y aquí lo que le va a decir los tribunales españoles es no, diga, no, esto no tiene nada que ver con su libertad de expresión personal.
del momento en el que se colocan estos carteles, un edificio tutelado por los poderes públicos, se convierte en un mensaje público y se rompe esa notoriedad ideológica de los poderes públicos que garantiza la Constitución. En consecuencia, tenemos un problema que, como todos sabemos, ha acabado como ha acabado, ¿no? Con la salida de Torra de una posición política de privilegio, ¿no? Entonces, mi pregunta es decir, pues claro, sin embargo, aquí lo que va a decir los tenores españoles es, a mí me da igual lo que Torra diga, yo de lo personal en Twitter. Eso es la libertad de expresión, sí que es la libertad de expresión. Eso no vincula, no tiene ningún tipo de connotación más allá, insisto, que el ejercicio de un derecho fundamental, ¿no? Pero cuando involucramos a los poderes públicos, en este caso, insisto, los edificios tutelados por los poderes públicos, todo cambia, ¿no? Y aquí sí que es punible la actuación ordenada por las personas. Por mi parte, nada más, agradecer muchísimo a los tres ponentes la calidad de sus intervenciones y muchísimas gracias. Carlos, el micrófono. Muchas gracias, Óscar. Tiene la palabra la profesora Maricruz Llamazares. Bueno, voy a intentar ser muy breve. Yo también os felicito a los tres por lo ameno que ha sido vuestras intervenciones, que no siempre sucede, ¿no? Que todas las de una misma mañana sean tan entretenidas, y por la capacidad de síntesis que me ha dejado asombrada, ¿no? Lo directos que habéis sido a cada uno de los temas y lo bien que habéis encajado en los tiempos. A ver, yo voy a dirigirme fundamentalmente al profesor Rodríguez Blanco, ¿vale? Hola, Miguel, que apenas nos hemos visto en los últimos tiempos. Porque me ha parecido una intervención muy interesante la suya, pero él mismo partía de decir que no era un tema precisamente pacífico esto de los concordatos, y efectivamente no lo es, y aquí estoy yo para demostrarlo, ¿no? Porque yo voy a disentir de algunas de las cosas que ha dicho. El profesor Celador, que es mucho más polite que yo, mucho más vaticano que yo en ese sentido, pues formula una pregunta. Yo creo que soy capaz de hacer una afirmación en el sentido de lo que preguntaba Óscar, que es que yo sí creo que los concordatos, que los acuerdos con la Iglesia Católica no añaden nada a la protección de la libertad religiosa. Es más, creo que los acuerdos no añaden nada necesariamente a la libertad religiosa. Otra cosa es que sea un instrumento válido, que pueden serlo, pero no es que sean necesarios para serlo. Y por otro lado, el concordato sí que es una herramienta que tradicionalmente tiene un sentido, que es el intercambio de privilegios entre instituciones, entre el Estado y la confesión. Es decir, el concordato en sí mismo, en su nacimiento y en su configuración tradicional, no busca la garantía de la libertad religiosa individual, ¿no? De tal manera que es una herramienta que podría entenderse superada y que podría haber otras, ¿no? Más allá de eso, sí que hay una cosa de su intervención. Quiero en una cosa hacer una pregunta y en otra cosa afirmar desde el punto de, o sea, por el debate científico, ¿no? Un poco también, que es la posición que has mantenido, Miguel, en relación al tema de la financiación de la Iglesia Católica. O sea, es cierto que los concordatos, que los acuerdos con la Iglesia Católica no han sido denunciados por inconstitucionalidad, pero tampoco ha habido mucha ocasión, ¿eh? Primero porque cuando se aprueba en el Tribunal Constitucional ni siquiera existe, con lo cual no pasan el control previo de constitucionalidad en su momento, en el 79, y luego porque, bueno, pues para el tema de la financiación de la Iglesia Católica es difícil que un ciudadano pueda dirigirse a tal, o que un poder público denuncie la inconstitucionalidad de un intercambio de notas, etcétera, ¿no? En todo caso, lo que sí quiero dejar claro es que no me parece de recibo afirmar que es posible que haya acabado esa finalidad, ese objetivo último de que la Iglesia Católica se autofinancie, que eso haya quedado superado por ese intercambio de notas. Primero porque sería inconstitucional, ¿eh? El Tribunal Constitucional habla de nuestro modelo como un modelo de laicidad positiva que impide, lo digo casi literalmente, según dice la sentencia 46/2001, que impide cualquier tipo de confusión entre fines religiosos y estatales. Y financiando a la Iglesia Católica de manera directa, como hacemos, estamos financiando fines religiosos de una confesión. Por tanto, no cabe el tipo de financiación que tenemos ahora. La asignación tributaria, es verdad que la llamamos asignación tributaria, pero es dotación presupuestaria. Sale del mismo sitio, sale de los presupuestos generales, aunque la vistamos de otra manera. Es decir, el católico no paga un extra a su iglesia. El católico detrae de lo que los demás pagamos a hospitales y carreteras una cantidad que va a pagar a su iglesia. Bueno, dicho esto, la pregunta sería, o sea, yo quería dejar claro que no hay unanimidad, ¿no?, en esto que ha expresado el profesor, o que yo he entendido que expresaba el profesor Rodríguez Blanco. No se te oye, o yo no te oigo. ¿Sí? Hola, ¿he vuelto? Sí, ahora.
el micrófono. La pregunta sería relativa a esta última afirmación que has hecho sobre si era posible considerar los acuerdos, no solo además los de la Iglesia Católica, sino también los de las otras confesiones, que son leyes ordinarias, dentro del bloque de constitucionalidad. Si podrías ampliar un poquitín ese concepto. Y eso es todo. Gracias. De nuevo, mi felicitación a los tres. Muchas gracias, vicedecana. Tiene la palabra, antes de dársela a los ponentes, la directora del Instituto Bartolomé de las Casas, Mari Carmen Barranco, que también la ha pedido. Mari Carmen. Carmen Barranco. ¿Has pedido la palabra? ¿No? Bueno, pues no sé si es que no. Pues Carmen, si no toma la palabra la profesora Barranco, pues los ponentes tienen el uso de la palabra en el orden que Hola, queráis. Carlos, perdona. Es que sí. Sí, Carmen, tienes la palabra. Sí. No, vale. no lo debéis. Perdonad, se va y se viene, no sé qué está ocurriendo, no sé qué pasa. Bueno, en primer lugar, saludar a los ponentes. Hace mucho que no veo a ninguno de los tres, sobre todo hace muchísimo que no veo a Ángeles y a Miguel, y bueno, hace menos tal vez que no veo a Cástor, pero mucho, así que me alegro mucho de veros y una pena no poder saludaros en persona como le escribía hace un momento a Ángeles. Mi pregunta, bueno, podría preguntar a los tres, pero como casi que es obligado, es para Ángeles y me ha interesado mucho un aspecto de tu presentación, que es esta advertencia que haces en relación con el soft law como un elemento en algunas ocasiones más potente que el hard law y como un elemento frente al cual pues no hemos generado mecanismos de garantía de los derechos individuales. Entonces, me gustaría que expusiese si tienes alguna idea sobre de qué modo se pueden activar garantías de derechos en relación con estos ámbitos que de algún modo son espacios de relaciones entre particulares, pero espacios de relaciones entre particulares donde hay una gran disparidad en la distribución del poder. Y es todo. Muchísimas gracias. Y de nuevo, gracias a los tres y gracias a los organizadores del evento. Muchas gracias, Carmen. Bien, los ponentes tienen la palabra en el orden que estiméis pertinente, ¿no? Cástor o Ángeles. Lo que tú quieras, Carlos, lo que tú quieras. Como queráis, ¿no? Sí. Yo puedo ser más breve si queréis. Venga, sí. Porque creo que las preguntas son más concretas. ¿Te parece bien, Carlos? Muy bien, venga, perfecto, Ángeles. Si quieres, respondes tú primero. Me alegra mucho ver que están Patricia, Mari Carmen por aquí, también Carlos Lema, compañeros de la Universidad Carlos III, que hace tiempo que no, es verdad que no nos vemos en persona. Una lástima. Un abrazo. Bueno, respecto a la pregunta del profesor Óscar Celador, creo que ha salido rápidamente en mi intervención, no hemos podido entrar al detalle, era lo que planteaba respecto a los casos difíciles. Es decir, los casos fáciles no hay problema, ¿no? Saber si el código de conducta o el código deontológico es según la ley y contra la ley, ¿no? En el caso de que haya un conflicto entre el deber que establece el código ético y el deber que establece la norma legal, el deber legal general y el deber ético específico, ¿qué ha de prevalecer? Estamos ante una antinomia, ¿no? Ante una antinomia podemos resolver conforme al criterio de especialidad. Si atendemos al criterio de especialidad, pues el deber especial, por tanto la objeción de conciencia de los farmacéuticos prevalecería, ¿no? sobre el deber general, ¿no? Esto es algo que finalmente depende de la argumentación jurídica ante los casos difíciles, ¿no? Porque estamos ante un conflicto de derechos, no hay una respuesta unánime al caso. Y respecto voy rápido porque sé que vamos muy mal de tiempo y creo que es muy interesante las preguntas que le han planteado, sobre todo al profesor Cástor. Y respecto a si se pueden establecer mecanismos de garantía de los derechos individuales ante la proliferación de normas de conducta, evidentemente es necesario, de hecho yo creo que es necesario. Es necesario, por un lado, que intervengan los sujetos destinatarios de estas normas en el proceso de elaboración, o sea, que de alguna manera se establezca alguna norma que no sea de soft law, sino que sea que establezca la necesidad de que los sujetos destinatarios de estos códigos de conducta puedan participar en todo el procedimiento de elaboración, igual que hay una cierta
es la elaboración normativa. Pero, por otro lado, por lo que respecta a los códigos deontológicos, sí que se crean comités de ética, ¿no? En el ámbito privado no existen estos comités de ética. Las empresas podrían crearlos también, evidentemente. Un comité de ética que evalúe anualmente o cada cierto tiempo la validez de este código de conducta y que permita la participación de los destinatarios, de los sujetos destinatarios en su valoración y implementación. Por tanto, mecanismos existen. Otra cosa es la voluntad de implantarlos o no, porque evidentemente cuando la fuerza del empresario quiere imponer un determinado comportamiento, pues no cederá ante estas situaciones. Hay empresas que sí que tienen estos comités de ética implantados. A nivel de administración pública sí que existen. ¿De acuerdo? Bien, muchas gracias. No quiero colapsar el tiempo. Quizá pueda utilizar yo el turno de palabra en segundo lugar, tratando de ser rápido y contestar a las preguntas que me han realizado, ¿no? Empiezo por la pregunta que me hacía el profesor Celador, ¿no? y que luego se ha referido a ella la Maricruz, la profesora Llamazares Calzadilla, del tema de en qué medida los concordatos son necesarios para garantizar el derecho fundamental de libertad religiosa. Yo creo que aquí la respuesta desde un punto de vista jurídico es clara, ¿no? La libertad religiosa que reconoce la Constitución en su artículo 16 se puede garantizar plenamente, con plenas garantías, sin necesidad de que exista necesariamente un concordato. Como he dicho en mi exposición, los concordatos, los acuerdos con la Santa Sede, no aparecen mencionados en la Constitución. Es decir, que no podemos entender que son un requisito necesario para un pleno reconocimiento del derecho fundamental de libertad religiosa. Ahora bien, sí pueden ser un instrumento político válido para garantizar un reconocimiento de la libertad religiosa ajustado a las necesidades y características de unos concretos ciudadanos, en este caso los creyentes católicos, ¿no? Pero que quede clara la postura, que yo creo que estoy de acuerdo con las dos personas que me han preguntado, ¿no? El tema de la financiación, Maricruz, yo no quería afirmar, quizá el exceso de síntesis ha llevado a una conclusión contraria, no quería afirmar que entendía que estaba superado por el intercambio de notas de 2006 el compromiso de autofinanciación que asume la Iglesia en el Acuerdo sobre Asuntos Económicos del 79. De hecho, lo que quería poner de manifiesto es que no me parecía correcto desde el punto de vista de la técnica legislativa haber utilizado un intercambio de notas para modificar un compromiso asumido en el acuerdo. Yo en el año 2005 hice una investigación muy exhaustiva sobre la aplicación de la normativa de mecenazgo a las confesiones, en las que sostuve que lo ideal desde el punto de vista de la financiación de las confesiones religiosas es prescindir por completo de la financiación pública directa, porque efectivamente genera muchas dudas desde la perspectiva de la laicidad del Estado, y apostar por los incentivos fiscales a la colaboración privada con las confesiones religiosas, porque ahí la decisión es exclusivamente del ciudadano. Pero en el sistema de asignación tributaria, la decisión de poner la cruz en la casilla del IRPF es del ciudadano, pero hablamos efectivamente de dinero público, no es un impuesto eclesiástico, no se paga más por poner la cruz, es dinero público que, conforme a los últimos datos, han sido 285 millones de euros de dinero público destinado a la Iglesia Católica, y a mí eso, sinceramente, y lo vengo sosteniendo desde hace años, no me parece lo más adecuado desde una perspectiva de plena independencia de la Iglesia y de plena independencia de los poderes públicos respecto a las confesiones religiosas. Creo que habría que apostar por unas vías en las cuales la financiación responda a decisiones de los ciudadanos y que no pongan en juego dinero público. Ya sé que un incentivo fiscal al mecenazgo al final conlleva que uno ingresa menos a Hacienda, pero bueno, se enmarca en una política general de incentivar actividades que son consideradas de interés general por parte del ordenamiento jurídico y que son realizadas por entidades que carecen de ánimo de lucro, ¿no? Y ya conecto con la última cuestión, la del bloque de la constitucionalidad de los acuerdos.
Yo considero que no forman parte del bloque de la constitucionalidad, porque si no sería incoherente con decir que no añaden, que no son un requisito necesario para garantizar la libertad religiosa. Para mí no forman parte del bloque de la constitucionalidad. Y creo que el Tribunal Constitucional ha querido decirlo sin decirlo, en una línea jurisprudencial que a mi modo de ver es muy discutible, incluso porque permite por la vía de acuerdos invadir competencias que son de las comunidades autónomas, ¿no? Cuestiones como puedan ser lugares de culto u otras cuestiones, ¿no? Y ya termino y no quiero alargarme más con la cuestión de, dicho todo lo anterior, que creo que estamos de acuerdo en muchas cosas, en esto creo que no vamos a estar de acuerdo. ¿Son un instrumento jurídico útil para garantizar la libertad religiosa? Yo creo que sí lo son. Si partimos de la perspectiva que he dicho al final de mi intervención, que, ojo, en la medida que crean una normativa específica para un grupo concreto de ciudadanos o para unas entidades concretas, el contenido que se da de esos acuerdos tenga naturaleza concordataria o sean aprobados mediante leyes del Parlamento, tiene que estar debidamente justificado y respaldado. Y ese sería, muy en síntesis, muy apretada, mi respuesta a las preguntas que me han respondido. Sí, Carlos. Sí, se te oye, Castor, adelante. Vale, contesto yo entonces. Vale, bueno, muy bien, muchas gracias por todas las preguntas, muy interesante y muy breve, porque me han pedido brevedad. Respecto a lo que decía la profesora Ana Manero, a la que saludo afectuosamente, efectivamente, lo que puede expresar un tuit es un acto unilateral. El reconocimiento de estados o el reconocimiento de gobiernos, en su caso, se podría llevar a cabo a través de un tuit, porque un acto unilateral por excelencia es el reconocimiento. Claro, esto puede producir muchos efectos jurídicos, por eso hay que ser muy cauteloso, prudente en política exterior a la hora de utilizar el tuit. Fíjate, un ejemplo. Después de salir elegido el presidente Trump, recibió una llamada telefónica de la presidenta de Taiwán, que se llama Tsai Ing-wen. Recibió una llamada telefónica que fue confirmada por Trump a través de Twitter, ¿no? Bueno, todo eso pues, generó un cierto malestar en China, ¿no? Por si, claro, eso suponía un acto de reconocimiento, no reconocimiento, habían hablado, simplemente la había llamado para felicitarle por su elección como presidente. Bueno, pues la Casa Blanca se vio forzada de alguna manera, ¿no?, a salir del paso y recordar, nos dice incluso la prensa con estas palabras, recordar que el único gobierno chino al que reconoce Washington desde 1979 es al gobierno de Pekín. Es decir, ese tuit podría ser inocuo, yo creo que no produjo ningún tipo de efecto jurídico, pero fue improcedente de alguna manera porque había roto casi 4 décadas de relación de la política exterior de China con los Estados Unidos. No había roto, no, había deteriorado un poquito, ¿no?, esa relación. Por tanto, hay que tener mucho cuidado y yo creo que sí, que puede constituir un acto unilateral. Respecto a lo que decía el profesor Óscar, a que también saludo afectuosamente, yo creo que en los ordenamientos jurídicos internos, pero eso los que son expertos en derecho interno me corregirán, el uso de las plataformas sociales y de las redes sociales tendrá un tratamiento jurídico diferente a lo que se hace en el ordenamiento jurídico internacional. En el ordenamiento jurídico internacional yo entiendo que el uso, por ejemplo, del tweet, utilizar Twitter para lanzar mensajes, puede producir mayores efectos que en el ordenamiento jurídico interno. Es verdad que un tuit personal de Torra puede ser enmarcado en el espacio de la libertad de expresión, pero un tuit de un presidente o de un jefe del Estado no se enmarca en materia de política exterior, no se enmarca en la libertad de expresión, se enmarca en la posición de política exterior de un Estado. Y para mí, pero esto habrá que analizarlo más detenidamente, es indiferente si ese tuit procede de la cuenta personal del presidente o procede de la cuenta oficial del presidente. Porque yo ahí aplicaría las normas relativas a la atribución del hecho a un Estado en el marco de la responsabilidad internacional. Y se entiende que es un hecho del Estado todo acto, todo comportamiento, toda práctica de un órgano del Estado, independientemente de que lo haga desde una cuenta personal o que lo haga desde una cuenta oficial. Es verdad que se podría valorar en función del caso. Mire, les recuerdo un caso reciente
que no es a través de redes sociales, sino de manera presencial. El presidente del gobierno español recibe a Leopoldo López, que saben ustedes quién es, ¿no? El político venezolano, ¿no? Que estuvo refugiado de huésped en la embajada española en Caracas, lo recibió en la sede de Ferraz del Partido Socialista y no lo recibió en el Palacio de la Moncloa. Bueno, es un mensaje que se quiere transmitir, pero no deja de ser el presidente del gobierno el que recibe a un líder de la oposición venezolana. Por tanto, en el ámbito internacional esto produce ciertos efectos. Habrá que ver el caso, la situación y el contexto. Espero haber respondido esas dos preguntas. Silvina hacía una reflexión, no sé si estaba dirigida a mí, de si se puede prescindir en política exterior no se puede prescindir, desde luego, hoy en día de las redes sociales. En política exterior las redes sociales están insertas en la propia política exterior. Es verdad que hay jefes de Estado y jefes de gobierno más activos y hay otros que son menos activos, pero hoy no se puede prescindir de la política exterior. También un saludo muy cariñoso a Silvina. Y finalmente al profesor Daniel Oliva, al que pido disculpas por no haberle citado en el capítulo de agradecimiento, porque es su director del departamento y buen amigo mío. El profesor Daniel Oliva lo que me viene a plantear, a ver si lo veo así, que si Biden puede revocar las posiciones de Donald Trump en materia de política exterior. Pues claro que puede, y lo puede hacer también a través de tweets, lo puede hacer a través de muchas maneras. Lo puede hacer a través de su política, la que vaya ejerciendo a través de la práctica, y también lo puede hacer a través de tweets. Ya hay algunos aspectos, vamos a ver, por ejemplo, el acuerdo sobre cambio climático, yo creo que va a haber un cambio de posición ahí. Anuncio, pero puedo fallar. Creo que va a haber un cambio de posición en torno al acuerdo nuclear con Irán. Saben ustedes que Estados Unidos se salió del acuerdo del programa nuclear con Irán. Ahí creo que también va a haber un cambio significativo. Y puede haber también algunos cambios significativos en la política con América Latina, quizás con Cuba. Aquí tengo algunos tweets de Trump en relación con la situación cubana, también puede haber algunos cambios. Los cambios en política exterior pues son habituales también por parte de los estados. El Estado español nunca ha llevado una política, tiene que tener una cierta coherencia. Tiene que tener una cierta coherencia y cuanto más coherencia tenga una política exterior, más valorado es un Estado en la sociedad internacional. Pero se pueden ir produciendo desviaciones porque los acontecimientos van sucediendo y hay que tomar nuevas posiciones. No sé si he respondido bien a todo. Mari Carmen Barranco habló y en ese momento me levanté para coger un vaso de agua. No sé si me preguntaba a mí o le preguntaba a otra persona. Lo siento, Mari Carmen. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Un abrazo, Castor. Solo te enviaba un abrazo. Preguntaba a Ángeles. Bueno, te lo devuelvo y con mucho cariño. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues gracias a todos nuevamente y en especial a los ponentes, a Ángeles Galeana Saura, a Miguel Rodríguez Blanco y al profesor Castor Díaz Barrado. A mí, desde luego, me han interesado mucho las ponencias y creo que en general pues son los comentarios que vamos recibiendo. Gracias de corazón. Creo que el sentido de estos seminarios es que tanto los apasionados del derecho, profesores o estudiantes, pues tengamos aquí la oportunidad de reflexionar un poco sobre nuevas orientaciones y yo creo que hoy esto pues se ha conseguido de verdad. Entonces ya sin más prolegómenos, gracias, buen fin de semana y hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Vale, muchas gracias a todos. Buen fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias, adiós. Adiós, gracias, Miguel. Muy interesante todo. Gracias.